Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Una Bandera de Sion. Soy el hermano Crocker. Y yo soy la hermana Crocker. Tenemos una presentación muy especial. El tema es la obra del profeta José Smith resucitado. Las presentaciones las pueden descargar gratis en el link en la descripción. Las escrituras que vamos a enfocar hoy están en Doctrina y Convenio 101, versículos 43 a 62 y incluimos también 103 y 5 que hablan de esta parábola del noble y los olivos. Um, pero antes de empezar, mi recomendación si hablan inglés es el canal de YouTube, Zion or Bust, su página de Facebook, su página de Discord y esta parábola pueden encontrar un análisis mejor y profundo, pero como les digo, es en inglés. Pero les recomiendo si hablan inglés y si quieren comer carne de evangelio. Um, y ya con la presentación. Tengo una clave por la cual entiendo las escrituras. Preguntó. ¿Cuál fue la pregunta que provocó la respuesta o hizo que Jesús pronunciara la parábola? Para determinar su significado debemos desenterrar la raíz y determinar qué fue lo que sacó el dicho de Jesús. En la introducción de Manual de Instituto para el Convenio 101 dice: a finales de 1833, los populachos atacaron a los miembros de la iglesia en el condado de Jackson, Missouri, y los echaron de sus casas. Cuando llegaron las noticias de esos ataques a Kirtland, Ohio, el profeta José Smith se afligió por los santos de Missouri y les rogó al Señor que los restaurara a sus tierras y sus hogares. Los días 16 y 17 de diciembre de 1833, el Señor reveló al profeta porque había permitido él que sus santos sufrieran. Doctrina y Convenio 101, 1 a 8. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación. El Señor reveló que los santos de Missouri fueron afligidos y expulsados del condado de Jackson por motivo de sus transgresiones que incluían contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos. Como resultado, ellos profanaron sus heredades en la tierra de Sión. Entonces aprendemos que los miembros fueron expulsados por sus transgresiones. El Señor dejó que los miembros sufrieran. El Señor descubrió mediante esta parábola el día que los miembros regresaron al condado de Jackson y edificaron Sion y su templo. Entonces, ¿qué debemos identificar en esta parábola? El noble, los siervos, terreno muy escogida, los 12 olivos, las centinelas, el vallado, la torre, uno de sus siervos y el enemigo. Y ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad en cuanto a la redención de Sión. Cierto noble tenía un terreno muy escogido y dijo a su siervo: id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido, y plantad 12 olivos. La redención de Sión es la redención de toda América del norte y del sur, y esas 12 estacas deben construirse antes de que pueda tener lugar la redención de Sión. José Smith agregó que la semilla de esos 12 olivos sería esparcida en el exterior. Papeles de José Smith. Nuestras palabras. 12 olivos es 12 estacas, siendo en el futuro del tiempo del discurso 1840. Y poner centinelas alrededor de ellos, edificar una torre para que uno vigile el terreno circunvecino y sea el atalaya.
a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a espujar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron e hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los sacaron de vallado, pusieron centinelas y empezaron a construir una torre. Periodo de tiempo. Versión de inglés utiliza la palabra cobertura en vez de vallado. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí, ¿y qué necesidad tiene mi señor de esta torre? Periodo de tiempo. Y consultaron ellos entre sí largo tiempo diciendo, ¿qué necesidad tiene mi señor de esta torre, siendo esta una poca de paz? ¿No se pudiera dar ese dinero a los gambistas? Pues no hay necesidad de esas cosas. Y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos y no hicieron caso de los mandamientos de su señor. Periodo de tiempo. Y llegó de noche el enemigo y derribó el cerco, y los siervos de noble se levantaron atemorizados y huyeron, y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Periodo de tiempo. Ahora he aquí el noble, el señor de la viña, visitó a sus siervos y les dijo, ¿cómo que han causado este grave daño? ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé? Y después de haber plantado la viña, construido el vallado alrededor y puesto guardas en los muros, haber edificado también la torre, colocado un atalaya en ella y vigilado mi viña, vigilado mi viña para que el enemigo no os sobreviniese en vez de quedaros dormidos? He aquí el atalaya de la torre habría visto al enemigo cuando todavía estaba lejos, y entonces habríais podido preparaos y evitar que el enemigo derribara el vallado y salvar mi viña de la mano del destructor. Y el señor de la viña dijo a uno de sus siervos, ve y junta al resto de mis siervos y tomo toda la fuerza de mi casa, mis guerreros, mis jóvenes y también los de edad madura entre todos mis siervos, los cuales constituyen la fuerza de mi casa, salvo los que he indicado que permanezcan. Periodo de tiempo. Ven las referencias para ese versículo. Se refiere al Doctrina 103, versículos 22 y luego 29 a 30. El Señor identifica a ese siervo como el profeta José Smith. Pero está muerto. Como miembros de la iglesia, ¿creemos que las personas tienen obra después de la muerte? ¿Quiénes son ejemplos de esto? Moisés, Elías, Moroni, Jesucristo. Entonces esos versículos o promesas no sean cumplidos, pero se cumplirán, porque Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Doctrina y Convenios 63, versículo 41 dice, He aquí, yo el Señor daré poder a mi siervo José Smith, hijo, para que pueda discernir por medio del Espíritu a los que han de subir a la tierra de Sión y a aquellos de mis discípulos que permanecerán. Después de un tiempo, los gentiles se reunirán por miles de este lugar en lado desolado, serán clasificados entre las ciudades de inicuas del mundo. Un espíritu de especulación y extravagancia se apoderará de los santos, y los resultados serán la esclavitud financiera, la persecución viene a continuación, y todos los verdaderos santos de los últimos días serán probados hasta el límite. Muchos apostarán,
apostatarán, y otros aún no sabrán qué hacer. Las tinieblas cubrirán la tierra y densas tinieblas en las mentes de las personas. Los juicios de Dios serán derramados sobre los impios en la medida en que nuestros élderes de lejos, de cerca serán llamados a casa. Y en otras palabras, el Evangelio será quitado de los gentiles y más tarde llevado a los judíos. Muy bien. El límite occidental del estado de Missouri quedará tan limpio de habitantes que, como nos dice el presidente Young, cuando regresan a ese lugar no quedará ni un perro amarillo para mover la cola. Antes de llegue ese día, sin embargo, los santos serán puestos a prueba que pondrán a prueba la integridad de los mejores. La presión llegará a ser tan grande que los más justos entre ellos clamarán al Señor día y noche hasta que llegue la liberación. Luego el profeta José y otros harán la aparición y aquellos que han permanecido fieles serán seleccionados para regresar al condado de Jackson, Missouri y participar en la construcción de esa hermosa ciudad, la Nueva Jerusalén. E id luego a la tierra de mi viña y remid mi viña, porque es mía, la he comprado con dinero. Id pues inmediatamente a mi tierra, derribad los muros de mis enemigos, echad abajo su torre y esparcid a sus guardias. Doctrina y Convenios 87, versículos 4 a 8. Y acontecerá después de muchos días que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Guerra Civil 2 de los Estados Unidos. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado, los que participen en la redención de Sión, en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Guerra, sí, uno comentó, debería de ser azul. Accidentalmente yo lo borré de azul. Versículo 6. Y así con la espada y por el derramamiento de sangre se han de lamentar los habitantes de la tierra, y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente. Hace que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra y los oídos del Señor de Sabaoth, el clamor de los santos y la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos, y por tanto permanecer en lugares santos, y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Amén. El enemigo tiene su torre y sus guardias. Cuando Dios hizo uso de la figura de una bestia en las visiones de los profetas, lo hizo para representar aquellos reinos que se habían degenerado y vuelto corruptos, salvajes y bestiales en su carácter. Sí, los reinos degenerados del mundo inicuo, pero él nunca hizo uso de la figura de una bestia ni de ninguna clase de bruto para representar su reino. Entonces la torre no puede representar el templo porque el enemigo también lo tiene. Entonces, ¿qué significa? Designaciones geográficas de Sion de Manual de Instituto de Convenios. Lugares de seguridad, la antigüedad de Jerusalén, en el particular el sitio del templo de esa ciudad se conoce como el Monte Sion. Y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han
usado el término Sión para identificar sus propias ubicaciones, pero tal como se usa en Doctrina y Convenios, Sión con mayor frecuencia se refiere al pueblo y su condición de pureza o al lugar central de Sión en los últimos días, a saber, el condado de Jackson, Missouri, aunque Sión no predice en otras escritoras. Solo en Doctrina y Convenios se pueden encontrar las directivas para su establecimiento, sus leyes y principios y su ubicación. El profeta José Smith enseñó que la Nueva Jerusalén sería la primera de las comunidades de Sion construidas en preparación para el milenio. La Nueva Jerusalén será llamada una ciudad santa, porque es un lugar de rectitud y estará ubicada en Independence, condado de Jackson, Missouri. Se habla de la Nueva Jerusalén como el lugar central o el centro administrativo o capital de toda Sion. También se llama Monte de Sion y el Monte del Señor. Desde los comienzos establecidos en la Nueva Jerusalén, el establecimiento de las comunidades de Sion se extenderá por todo el mundo. Las estacas de Sion serán el medio por el cual se preparan y fortalecerán las sociedades de Sion. Sion primero crecerá para incluir toda América del Norte y del Sur y finalmente toda la tierra. En su visión del futuro, Enoch vio que grandes tribulaciones harían necesario un medio para preservar al pueblo del Señor sobre la tierra en los últimos días. Ese medio es reunir a los elegidos de Sion. Doctrina y Convenios declara que además del verdadero lugar central, las estacas de Sion también serán para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Entonces las letras más oscuras son como insinuaciones de el significado del torre. El profeta José Smith enseñó al mismo principio cuando dijo que sin Sion y sin un lugar de liberación debemos caer, porque se acerca el tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, y las estrellas caerán del cielo, la tierra se tambaleará. Entonces, si este es el caso, y si no somos santificados y reunidos en los lugares que Dios ha señalado, con todas nuestras profesiones anteriores y nuestro gran amor por la Biblia, debemos caer, no podemos estar de pie, no podemos ser salvos porque Dios recogerá a sus santos de entre los gentiles, entonces vendrá la desolación y la destrucción y nadie podrá escapar excepto los puros de corazón que están reunidos. En otra ocasión el profeta dio la siguiente amonestación: debemos tener la edificación de Sion como nuestro mayor objetivo. Cuando vengan las guerras, tendremos que huir a Sion. El grito os para darse prisa. La última revelación dice: no tendréis tiempo de haber recorrido la tierra hasta que vengan estas cosas. Pronto llegará el tiempo en que ningún hombre tendrá paz sino en Sion y sus estacas. Vi hombres cazando la vida de sus propios hijos y hermanos asesinando a sus hermanos, mujeres matando a sus propias hijas e hijas buscando la vida de sus madres. Vi ejércitos alineados contra ejércitos, vi sangre, desolación, fuegos. El Hijo del Hombre ha dicho que la madre estará contra la hija y la hija contra la madre. Estas cosas están a nuestras puertas. Seguirán a los santos de Dios de ciudad en ciudad. Satanás se enfurecerá y el espíritu del diablo ahora está enfurecido. No sé cuán pronto sucederán estas cosas, pero con una vista de ellas debería gritar paz. Deberé gritar paz. No, alzaré mi voz
y daré testimonio de ellos. No sé cuánto tiempo tendréis buenas, buenas cosechas, y se librará del hambre. Cuando la ligadura se va, sabed entonces que el verano está cerca. Quiero comentar que son palabras bien fuertes. Entonces, la Sión es la respuesta, es el refugio. Entonces, debemos de, si nos sentimos el mundo y vemos el mundo ahora, ya estamos viendo estas cosas, entonces debemos saber por las señales que el cumplimiento de esas profecías del profeta José Smith ya están cerquitas. Entonces debemos buscar y orar para Sion cumpliera. Entonces, de esos manuales de instituto, aprendemos que la estaca central de Sion es la torre. Y se juntan en contra de vosotros, vengadme de mis enemigos, a fin de que en breve yo venga con el resto de mi casa para poseer la tierra. Y dijo el siervo a su señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y él contestó a su siervo, cuando sea mi voluntad. Ve presto, haz todas las cosas que te he mandado, y eso será mi sello y bendición sobre ti. Mayordomo fiel y sabio en medio de mi casa, gobernante en mi reino. Y salió luego su siervo e hizo todo cuanto le mandó su señor. Y después de muchos días todo se cumplió. Entonces días es o son años. Necesitamos reconocer que esta parábola no se ha cumplido y que se va a cumplir sobre un periodo de tiempo. No voy a especular cuándo son esos periodos de tiempo. Esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Somos su pueblo del convenio. El Señor declaró que apresurará su obra en su tiempo, y lo está haciendo en un ritmo cada vez mayor. Tenemos el privilegio de participar en su santa obra. Eso lo dijo el presidente Nelson en octubre del 2021. Entonces, la interpretación de la parábola. El noble, el Señor Jesucristo. Los siervos, los poseedores de las llaves, los líderes de la iglesia. Terreno escogido, el condado de Jackson, Missouri. Los 12 olivos, 12 estacas de la iglesia en el futuro. El vallado. Si el gobierno hubiera cumplido las leyes del país en 1833, los miembros no hubieran perdido su tierra de herencia. Las centinelas son líderes políticas y civiles que defienden el vallado, o digamos, el país. ¿Torre? La torre. La torre, la estaca central de Sion. Me confunden como es el torre o la torre. No sigue las reglas, en mi opinión, pero es otra cosa. Uno de sus siervos, o el siervo, el profeta José Smith. El enemigo, las combinaciones secretas, grupos secretos y el asirio. Y pueden encontrar el asirio en Isaías 10. O es igual en 2 Nefi capítulo 20. Manual del Instituto de Convenios 101, 43 a 62. La parábola del noble y los olivos. La parábola del noble y los olivos. Y la mayoría de esos, creo que todos de esos como citas de Manual del Instituto están encontrados en 101, 103 o 105. Entonces, la parábola del noble y los olivos en los convenios no aparece en ningún otro lugar, aunque guarda ciertas semejanzas con parábolas que enseñaron Isaías y Jesucristo. El Señor utilizó esta parábola para explicar por qué los santos habían sido expulsados de la tierra de Sión y para revelar su voluntad ciertamente a la redención de Sión.
El Señor comparó la tierra de Sión en un condado de Jackson, Missouri, con un terreno muy escogido, que pertenecía a un noble. La instrucción de noble a sus siervos de plantar 12 olivos en su terreno puede representar el mandamiento del Señor a los santos de establecer asentamientos en Sión. Mis palabras está acá. El colocar centinelas alrededor de los olivos podría representar el llamamiento de los líderes y oficiales de la iglesia de guiar a los santos en Sion. En la antigüedad, los centinelas sobre las murallas o las torres tenían la responsabilidad de proteger las ciudades, así como los viñedos y los campos, advirtiendo del peligro inminente de un ataque enemigo. Las escrituras comparan a los profetas y a los líderes del Señor con esos centinelas o atalayas. Por medio de la revelación, esos atalayas son capaces de ver al enemigo desde lejos y no pueden advertir a los santos antes de la aproximación del peligro. La interpretación de la torre y en la parábola no es clara. Podría representar el templo que el Señor mandó a los santos edificaran en el condado de Jackson. En un sentido más amplio, la torre podría representar acción la cual los santos solo podrían edificar mediante la obediencia a los mandamientos del Señor. En la parábola de los siervos del noble comenzaron a construir una torre, pero luego se volvieron muy perezosos y no hicieron caso a los mandamientos de su Señor. En consecuencia, sus enemigos lo esparcieron y destruyeron sus obras. En la parábola, el noble mandó a su siervo que juntara la fuerza de su casa y fuera a la tierra de su viña, a la redimiera. El siervo representa al profeta José Smith. Obedeciendo el mandamiento del Señor, el profeta organizó el campo de Israel, posteriormente llamado Campo de Sión, para redimir a Sión y restaurar a los santos a sus tierras y sus hogares. La parábola presagiaba que transcurriría algún tiempo entre el campo de Israel y la redención final de Sión. Cuando el siervo pregunta al noble cuándo sería redimida la viña, el noble respondió: cuando sea mi voluntad. La parábola concluye diciendo que después de muchos días todo se cumplió. En una revelación posterior que desvolvía el campo de Israel, el Señor explicó por qué los santos debían esperar un corto tiempo la redención de Sion. Y aquí de cierto te digo que has de escribir este mandamiento y decir a tus hermanos de Sión con saludo cariñoso, que también te he llamado para presidir a Sión en mi propio y debido tiempo. El Señor estuvo hablando a José Smith. José Smith se murió antes de cumplir la redención de Sión. Entonces, ¿qué necesitas pasar para que se cumpla la parábola? La palabra, tendrá que resucitar y regresar como un ángel y presidir el regreso a Missouri y la construcción de la ciudad de Nuevo Jerusalén. Esas palabras deberían de ser azules. Doctrina y Convenio 103, versículos 11 a 22 y 35. Más es cierto os digo que he decretado que vuestros hermanos que han sido esparcidos vuelvan a las tierras de su herencia y edifiquen los lugares asolados de Sión. Porque tras muchas tribulaciones, como os he dicho, es un mandamiento anterior, viene la bendición. He aquí, esta es la bendición que he prometido después de vuestras tribulaciones y las de vuestros hermanos, vuestra redención y la redención de nuestros hermanos,
Sí, su redención en la tierra de Sión para establecerse y nunca más ser derribados. Presidente Nelson dijo en 2020, se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? Porque vienen tiempos difíciles. Rara vez en el futuro será fácil o popular ser un santo de los últimos días fiel. Cada uno de nosotros será probado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días aquellos que con diligencia siguen al Señor padecerán persecución. Esa misma persecución puede aplastarlos en un silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. Habrá días en los que se sentirán desalentados, de modo que oren y piden el valor para no darse por vencidos. Tristemente, algunos a quienes consideraban sus amigos los traicionarán y algunas cosas parecerán simplemente injustas. No obstante, si profanas sus heredades, serán derribados porque no los perdonaré si las profanan. He aquí os digo, la redención de Sión tiene que ver por poder. Presidente Nelson dijo en 2022, pero mis queridos hermanos y hermanas, tenemos por delante muchísimas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento que regrese con poder y gran gloria, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Por tanto, levantaré a mi pueblo un varón que lo guiará, como Moisés guió a los hijos de Israel. Entonces la presidencia tomó asiento por turno, según su edad, comenzando por el mayor, y recibió su unción y bendición de la mano. Oh, lo siento, esa es la bendición patriarcal del profeta José Smith. Um, Dice, entonces la presidencia tomó asiento por turno, según su edad, comenzando por el mayor, y recibió su unción y bendición de la mano del padre Smith. Ya mi vez, mi padre ungió mi cabeza y selló sobre mí las bendiciones de Moisés para guiar a Israel en los últimos días, así como Moisés lo guió en los últimos días de antaño. También las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Toda la presidencia puso sus manos sobre mí, pronunció sobre mi cabeza muchas profecías y bendiciones, muchas de las cuales no notaré en este momento. Bendición dada por mi padre, 23 de enero de 1833. Y será grande José Smith como Moisés, de quien dije que os lo levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel. Porque vosotros sois hijos de Israel, de la descendencia de Abraham, y es menester sacarlos de la servidumbre con poder y con brazo extendido. Y tal como fueron guiados vuestros padres en el principio, así será la redención de Sión. No desmaye, pues, vuestro corazón, porque os digo que dije a vuestros padres, mi ángel subirá delante de vosotros, pero mi presencia no. Sino que a vosotros os digo, mis ángeles subirán delante de vosotros, y también mi presencia, y con el tiempo poseeréis la buena tierra. Es cierto, os digo que mi siervo José, mi hijo, es el hombre a quien comparé con el siervo al cual el Señor de la viña habló en la parábola que os he referido. Quiero comentar que es el Señor hablando.
Entonces no puede negar las palabras del Señor Jesucristo. Ready? Por consiguiente, diga a mi siervo José Smith, hijo, a la fuerza de mi casa, a mis jóvenes y a los de edad madura, congregaos en la tierra de Sión, en la tierra que he comprado con dinero que se me ha consagrado. Así pues, como os dije, pedid y recibiréis, orar sinceramente al fin de que quizá mi siervo José Smith, hijo, vaya con vosotros y presida en medio de mi pueblo y organice mi reino en la tierra consagrada y establezca a los hijos de Sión sobre las leyes y los mandamientos que se os ha dado y que se os dará. Manual del Instituto Doctrina y Convenio 103, 21 a 28. El Señor manda al profeta José Smith que vaya a Sion. En diciembre de 1833, el Señor reveló una parábola sobre la redención de la tierra de Sion. En esa parábola, un cierto noble había hecho que sus siervos plantaran 12 olivos en un terreno muy escogido. Ordenó a sus siervos que pusieran centinelas alrededor de ellos, edificaran una torre para que una vigilara el terreno circunvecino y lo protegiera del enemigo. Sin embargo, los siervos no terminaron la torre y el enemigo llegó de noche, destruyó sus obras y derribó los olivos. Luego el noble y el señor de la viña dijo a uno de sus siervos: Ve y junta al resto de mis siervos y toma toda la fuerza de mi casa, mis guerreros, e id luego a la tierra de mi viña a redimir mi viña. En la revelación que se encuentra registrada en Doctrina y Convenio 103, el Señor declaró que el profeta José Smith era como el siervo de la parábola que redimiría y reclamaría la viña. El Señor mandó al profeta que rescatara a los santos que habían sido esparcidos de sus tierras, para la cual debía guiar hasta Missouri en un grupo compuesto por la fuerza de mi casa. Como esa asignación podía ser peligrosa, el Señor dijo a los integrantes de ese grupo debían estar dispuestos a sacrificar su vida si fuera necesario para cumplir su mandamiento. Doctrina y Convenios 105, 2 a 6, 9 a 17, 27 a 37. He que os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo en lo que la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos. Ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. Este es un punto de referencia. ¿Estamos viviendo la ley celestial en su plenitud? No. Entonces habrá un día que regresará la ley celestial mediante el profeta Presidente Nelson y los 12 apóstoles. Sí, ok. El presidente Nelson dijo en el 2018, si crees que la iglesia ha sido completamente restaurada, solo estás viendo el comienzo. Hay mucho más por venir. Espera hasta el próximo año y luego el próximo año. Come tus pastillas de vitaminas. Descansa. Va a ser emocionante. Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia si es menester por las cosas que padece.
Por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión. para que ellos mismos se preparen y mi pueblo sea instruido con mayor perfección y adquiera experiencia y sepa más cabalmente lo concerniente a su deber y a las cosas que de sus manos requiero. Y este no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto. Pues he aquí, he preparado una magna investidura y bendición que derramaré sobre ellos, si son fieles y siguen siendo humildes delante de mí. De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, porque aquí no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sión, pues como dije en un mandamiento anterior, y así cumpliré. Yo pelearé vuestras batallas. Presidente Nelson dijo en abril del 2018, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicaciones milagrosas de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria, pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Y aquí yo he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis enemigos, y de aquí a muy pocos años no quedarán para profanar mi heredad, ni para blasfemar mi nombre en las tierras que es consagrado para el recogimiento de mis santos. He aquí, he mandado a mi siervo José Smith, hijo, decir a la fuerza de mi casa, sí, mis guerreros, mis jóvenes y a los de edad madura, que se junten para redimir a mi pueblo, volcar las torres de mis enemigos y esparcir a sus atalayas. Mas mas la fuerza de mi casa no ha escuchado mis palabras. Presidente Nelson dijo en octubre de 2018, recordarán que en junio pasado la hermana Nelson y yo hablamos a los jóvenes de la iglesia. Los invitamos a alistarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel en ambos lados del velo. Este recogimiento es el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra en la actualidad, en una causa en la que se necesita desesperadamente las mujeres, porque las mujeres dan forma al futuro. Así que esta noche les extendió una súplica profética a ustedes, las mujeres de la iglesia, para que den forma al futuro ayudando a recoger al Israel disperso. Elder Orson Pratt dijo que cuando el Señor lleve adelante su pueblo para edificar la ciudad de Sión, su presencia será visible. Cuando hablamos de la presencia del Señor, hablamos de una exhibición del poder. Y regresaremos al condado de Jackson. No es toda esta gente deje estas montañas, o que todos sean reunidos en un campamento para cuando regresemos habrá una organización muy grande compuesta de miles y decenas de miles, y ellos marchar hacia adelante la gloria de Dios cubriendo su campamento durante el día en forma de nube y una columna de llamas de fuego durante la noche. Y la voz del Señor siendo pronunciada delante de su ejército. Tal periodo vendrá la historia de este pueblo.
y su pueblo saldrá a edificación a conforme a la ley celestial. ¿No producirá esto terror sobre todas las naciones de la tierra? ¿No harán los ejércitos de esta descripción, aunque no sean tan numerosos como los ejércitos del mundo, hacer que el terror caiga sobre las naciones? El Señor dice: las banderas de Sión será terrible. Pero cuando el Señor presencia está ahí, cuando se oiga su voz y sus ángeles vayan delante del campamento, será telegrafiado hasta los confines de la tierra. El temor se apoderará de todos los pueblos, especialmente de los impíos. Y las rodillas de los impíos temblarán en ese día, y los altos que están en lo alto, y los grandes hombres de la tierra. Este gran ejército del Señor no será como los ejércitos del mundo. No tomará posesiones de la tierra de Sión por la fuerza, sino que avanzará bajo la protección y la guía del Dios Todopoderoso. Tomará posesión de lo que será legítimamente suyo mediante la compra. El profeta José Smith registró que su escriba vio en una visión los ejércitos del cielo protegiendo a los santos en su regreso a Sion. Historia de la iglesia. Y lo siento. Y ablandaré el corazón del pueblo de cuando en cuando, como ablandé el corazón de Faraón, hasta que mi siervo José Smith, hijo, y mis élderes, a quienes he nombrado, tengan tiempo para reunir la fuerza de mi casa. Y para enviar hombres sabios a cumplir lo que he mandado concerniente a la compra de todos los terrenos que se pueden adquirir en el condado de Jackson, así como en los contiguos. Por- Porque es mi voluntad que se compren estos terrenos y ya adquiridos, que mis santos los poseen de acuerdo con las leyes de consagración que he dado. Y después que se compren esos terrenos, no tendré por culpables a los ejércitos de Israel a tomar posesión de sus propios terrenos que previamente compraron con su dinero. Si derriban las torres de mis enemigos que estén sobre ellos y esparcen a sus atalayas, y me vengan de mis enemigos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero primero hágase mi ejército muy numeroso y santifíquese delante de mí, para que llegue a ser resplandecente como el sol, claro como la luna, y sean sus pendones impotentes a los ojos de todas las naciones. Para que los reinos de este mundo se vean constreñidos a reconocer que el reino de Sión es de hecho el reino de nuestro Dios y su Cristo. Sujetemos pues a sus leyes. De cierto os digo, me es oportuno que los primeros élderes de mi iglesia reciban sus investiduras de lo alto de mi casa, la cual he mandado edificar a mi nombre en la tierra de Kirtland. Y que los mandamientos que he dado en cuanto a Sión y su ley se ejecutan y se cumplen después de su redención. Hubo un día para llamar, pero ha llegado la hora de que haya un día para escoger. Y escójase a los que son dignos. Y les será manifestado a mi siervo por la voz del Espíritu quiénes son los escogidos y serán santificados. Y si obedecen el consejo que reciben, tendrán el poder de hacer todas las cosas que atañen a Sión después de muchos días. He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos?
porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres. Ahora bien, como presidente, son las palabras del presidente Nelson. Ahora bien, como presidente de su iglesia, suplico a aquellos que se han distanciado de la iglesia, a quienes aún no han buscado realmente saber la iglesia del Salvador ha sido restaurada. Realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos. Y por favor, háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. A veces hablamos, son las palabras de presidente Nelson, me sorprendo. Tesores en sus discursos espirituales, tesoros espirituales en octubre de 2019. A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. Pero el hacerlo realmente requiere que analizan su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo, el Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Conforme alejan su atención a las distracciones mundanas, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. Al embarcarse en ese proceso permanente de consagrar su vida al Señor durante toda la vida, los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. Entonces, santificarnos es lo que está nos diciendo. Manual del Instituto del Convenio 105, 9 a 13. Esperen un corto tiempo la redención de Sion. El Señor explicó que los santos tendrían que esperar un corto tiempo antes de que Sion pudiera ser redimida. El elder Bruce R. McConkie del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó acerca de lo que los miembros de la iglesia deben hacer durante ese corto tiempo, antes de la redención de Sion. Un corto tiempo, ¿cuánto durará? ¿Serán 200 años o 300 años? Aunque el día de la segunda venida se ha fijado, el día de la redención de Sion depende de nosotros. Depende en nosotros. Después de que, como pueblo, vivamos la ley del reino celestial, después de que obtengamos la experiencia necesaria y aprendamos nuestros deberes, después de que, por la fe y la obediencia, lleguemos a ser como nuestros hermanos santos de la época de Enoch, después de que seamos dignos de ser trasladados, si los propósitos del Señor así lo requieren en esta época, solo entonces será redimida Sion y no antes. Esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos por poder de lo alto. Pues he aquí, he preparado una magna investidura y bendición que derramaré sobre ellos, si son fieles y siguen siendo humildes delante de mí. En ese momento no se habían revelado las ordenanzas de la casa del Señor y la investidura de poder de lo alto que se recibe por medio de esas ordenanzas era necesaria en la obra celestial que tenían por delante. De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion. Por lo tanto, esperamos y nos preguntamos cuánto se prolongará ese corto tiempo. Con respecto a cuánto durará, no lo sabemos, solo sabemos esto. Ese corto tiempo es el periodo de preparación asignado
a los santos de los últimos días. Durante ese tiempo debemos alcanzar la misión, estatura espiritual que lograron aquellos que edifican la nación original. Solo entonces podremos edificar nuestra ciudad de santidad de los postreros días. Entonces, ¿qué nos ha dicho el profeta Presidente Nelson? Alcanzar la misma estatura espiritual, mejorarlo. Presidente Nelson nos dijo en octubre de 2021, no vamos a escatimar, gracias, esfuerzos para darle a este venerable templo, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias. Quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes. Wow. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días y si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, tenemos la línea de eventos de los últimos días. Entonces aprendimos en unas presentaciones de que estuvimos esperando el cumplimiento de los tiempos de los gentiles entre 1917 a 76. Entonces, sabemos que esto fueron cuando los judíos regresaron a Jerusalén y se establecieron como un país, un lugar para los judíos. Luego, la plaga arrasadora, una enfermedad desoladora. Sabemos por las otras presentaciones que es COVID y luego las consecuencias de COVID, políticas económicas, desolación de las familias, etcétera, etcétera. Y luego yo mostré que en las referencias que Presidente Nelson utilizó específicamente, incluye en Doctrina y Convenios 45, versículos 31 a 33. Incluyen terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Y los hombres alzarán sus voces y maldicirán a Dios y morirán. Entonces ya estamos viendo terremotos en todo el mundo. Y luego los hombres están muriendo espiritualmente, especialmente miembros de la iglesia. Y hemos hablado de esto en los otros videos. Pero dice, los discípulos al mismo tiempo estarán en lugares santos. Ya tenemos una separación de gente. Unos están separándose para el bien, están en lugares santos, como nos mandó o mandaba el presidente Nelson. Y luego hay miembros de la iglesia que está alzando sus voces y maldiciendo a Dios y están muriendo. Entonces, en nuestro futuro, estamos esperando la resurrección del profeta José Smith y a otros, como otros profetas y apóstoles, y hombres fieles como los pioneros. Y luego, después de esto, se puede pasar un periodo de tiempo y pueden estar trabajando en secreto. Estamos esperando la redención de Sion. Y aprendemos que es como un ejército de hombres jóvenes adultos. Y luego, después de eso, el regreso a Missouri, el estado de Missouri, y la construcción de Sion, la Nueva Jerusalén. Y luego, más o menos al mismo tiempo, poco después, tenemos Guerra Civil II de los Estados Unidos.
Para terminar, tenemos unos más citas del presidente Nelson. En las últimas semanas, la mayoría de nosotros hemos experimentado alteraciones en nuestras vidas personales, terremotos, incendios, inundaciones, plagas y sus secuelas han trastocado la vida diaria y han provocado escasez de alimentos, artículos básicos y ahora hay Y y ahorros. ahorros. Vivimos en el día que nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión, que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ustedes, mis hermanos y hermanas, si hay entre esos hombres, mujeres y niños que Nefi vio, piensen en ello. Sí, entonces ya son los últimos. Ok. Vivimos en una época gloriosa, prevista por los profetas durante siglos. Esta es la dispensación en la que no se retendrá ninguna bendición espiritual a los justos. A pesar de la conmoción del mundo, el Señor quiere que miremos hacia el futuro con gozosa anticipación. No perdamos el tiempo en los recursos de ayer. El, el recogimiento de Israel según sigue adelante. El Señor Jesucristo dirige los asuntos de su iglesia y esta logrará sus objetivos divinos. Vean la referencia 3 que él usó. Enseñanzas a los presidentes de la iglesia de José Smith. Dijo en esa página, el establecimiento de Sion es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas, en un tema que los profetas, reyes, sacerdotes han tratado con gozo particular, han mirado adelante con gloriosa expectación hacia el día en que ahora vivimos e inspirados por celestiales y gozosas esperanzas han cantado, escrito, profetizado acerca de nuestros días. Pero murieron sin verlos. Nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. A nosotros es permitido verla, participar en ella y ayudar a extender esta gloria de los últimos días, la dispensación del cumplimiento de los tiempos en la cual Dios reunirá en una todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando los santos de Dios serán recogidos de toda nación y tribu y lengua y pueblo, cuando los judíos sean congregados en uno, y además se reunirán a los inicuos para ser destruidos, como lo anunciaron los profetas. El Espíritu de Dios también morará con su pueblo y se apartará del resto de las naciones, y todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, serán reunidas en una, sí, en Cristo. Quiero comentar rápidamente que había autoridades generales que han dicho que el profeta presidente Nelson es cuidado a dónde y cuáles referencias utiliza en su discurso. Entonces es muy importante porque era un cirujano, entonces es un cirujano con las referencias. Entonces, por eso pagamos tanto atención a las referencias que utilizan. Entonces, en resumen, ¿qué aprendemos de esa parábola y esas manuales de instituto y esas escrituras?
José Smith va a resucitar y trabajar como un ángel. José Smith guiará el ejército de Sion como Moisés guió a los hijos de Israel. Es su responsabilidad presidir sobre la obra perteneciente a Sion. Decidirá, escogerá los que participarán en la redención de Sion. La redención, un ejército de jóvenes y adultos escogidos para marchar en el condado de Jackson en Missouri y poseer la tierra. La parábola del noble y los olivos representa o describe los eventos de la redención de Sion. Pasará en nuestro futuro en tiempos difíciles como en Guerra Civil II de los Estados Unidos. Necesitamos vivir la ley celestial. Los escogidos son los que han estado en lugares santos y se han santificado. La redención de Sion tiene que venir por poder. El ejército será protegido y Dios peleará las batallas. Nuestra invitación: estudien esas referencias por sí mismo y, por supuesto, pedir a Dios si son verdaderas. Estudien las palabras de Presidente Nelson que nos invita a hacer: sigue al profeta. Escriban sus impresiones y comparten esas cosas con otros. No estamos haciendo por pago ni por honor, estamos haciendo para advertir a nuestros hermanos. Porque yo me imagino que cuando las tribulaciones empiezan es semejante a una persona acostada y dormido, despertado con agua fría. Entonces, queremos que queremos que se despiertan a sus hermanos y para que ellos puedan saber esas cosas por sí mismos. Una esperanza para ver, para que ellos con el poco tiempo que nos falta, que se preparen y espiritualmente y temporalmente. No somos profetas, no, pero podemos nosotros mismos estudiar las escrituras bien. Entonces, estamos utilizando las escrituras, las palabras de profetas y los manuales de instituto de la iglesia. Son referencias muy seguras. Entonces, les invito a estudiar realmente esas cosas y compartan con otros para que, como les digo, que puedan advertir sus amigos y familias. Um, yo quiero compartir mi testimonio que sé que la iglesia de Cristo de los Santos y los últimos días es la iglesia restaurada, que Jesucristo nos guía mediante su portavoz, el profeta Presidente Nelson y los 12 apóstoles. Sé que el profeta José Smith era y es nuestro profeta de esta última dispensación y resucitará y trabajará como un ángel y nos guiará a Sion. Y sé que Sion debe ser el sueño, la esperanza de nuestro futuro. Y yo he hecho como la meta para mí mismo, para ser digno, para estar en Sion, para que no tengo que sufrir tanto que los inicuos. Y sé que Sion será un refugio. Dios nos ha dicho que será un refugio para sus santos dignos. Y sé que Dios es un Dios de la verdad. No cambia. Entonces les comparto esas cosas en el nombre de Cristo. Amén.